Él siguió haciendo unos sollozos acallados, como si estuviera gravemente herido. Ayer, el monstruo se llevó mi brazo. Se llevó mi pierna la semana pasada, cuando traté de escapar. ¿En dónde estás? ¿En dónde encontraste mi walkie-talkie? No lo sé. Aquí está muy oscuro. Y tengo mucho miedo. Quiero a mi mamá. Quiero a mi papá. Una chica se queda a dormir en la casa de su amiga después del colegio. Entre juegos y risas, acaban contando historias de terror, por lo que ambas se van a dormir bastante asustadas. Las dos se acuestan en la misma habitación, aunque lo hacen en camas separadas, porque la hermana de una de ellas había fallecido el año pasado en un trágico accidente doméstico, y la cama quedaba libre. Mientras tratan de conciliar el sueño, comienza una tormenta, y entre el miedo que les había producido contarse historias de miedo y los truenos que empezaban a sonar, ninguna de las dos podía dormirse. Cuando el sonido de la tormenta se hace más intenso, ambas empiezan a temblar de miedo, y una de ellas asustada le dice a la otra: «Dame la mano». Ambas estiran sus brazos desde sus camas para consolarse y protegerse la una a la otra. Mientras se dan la mano, su miedo parece desvanecerse, por lo que finalmente, a altas horas de la noche, ambas se quedan dormidas. A la mañana siguiente, se despiertan con total normalidad. El día parecía haber aclarado, por lo que deciden salir a jugar al jardín de la casa. Pero antes de eso, la madre les prepara un desayuno que ambas comparten mientras recuerdan el susto que pasaron la noche anterior. «Menos mal que me diste la mano anoche. Me moría de miedo», dijo una de ellas. «Gracias a ti, amiga. Yo estaba tan asustada como tú». La madre, que escuchaba la conversación, les pregunta si han movido las camas, ya que están muy separadas la una de la otra, y sería imposible que sus cortos bracitos se alargaran tanto como para que pudieran dar la mano estando acostadas. Las dos amigas, confundidas, vuelven a la habitación y prueban darse la mano nuevamente estando acostadas. A ambas les recorrió un escalofrío por la espina dorsal al comprobar que sus manos les quedaban a casi 1 metro de distancia, con los brazos totalmente estirados. Parece que esa noche no solo los vivos tenían miedo. Mi 9º cumpleaños fue el mejor. Me dieron un juego de Transformers con figuritas de acción de Bumblebee y Megatron, un pastel de Optimus Prime super genial que mi mamá preparó ella misma, y un par de walkie-talkies antiguos que mi papá tuvo cuando estaba pequeño. Mi padre solía decirme con una palmada en el hombro: «Hijo, a veces los juguetes tradicionales son los mejores. No me creerías si te digo cuánto me divertí con estos cuando tenía tu edad. Y ahora quiero que tú también te diviertas de esa manera». A decir verdad, no me sentía emocionado al comienzo, pero cambié de opinión muy rápidamente. Papá siempre cargaba uno y yo cargaba el otro, y nos hablábamos como si fuéramos Autobots ejecutando una misión secreta. «Bumblebee, aquí Optimus», me decía. Mi papá ya podía ser una gran voz de Optimus Prime, pero la recepción distorsionada de los walkie-talkies lo hacían sonar incluso mejor. «Creo que los Decepticons están planeando un ataque en la cocina. Se van a robar toda tu cena».
Exhalé un jadeo de miedo pretendido. ¡Ay, no! ¿Qué podemos hacer, Optimus? Mi papá se rió por la línea. Amaba mi voz de Bumblebee. Creo que ya comenzaron a robarse los palitos de pescado, esos monstruos. Pero si llegamos rápidamente, creo que podremos interceptar a Starscream con el helado de chocolate. Estarán a la velocidad de la luz, Optimus. Luego de eso, los dos dijimos al mismo tiempo: Autobots en marcha. Pasó de ser un regalo casual a uno de mis obsequios preferidos de todos. Sacamos horas de diversión con los walkie-talkies, en la casa, en el parque e incluso a la hora de dormir. Si alguna vez me sentía asustado por los sonidos raros que se escuchaban en la casa, solo tenía que levantar el walkie-talkie y presionar el botón que está al costado, y entonces escucharía a mi padre convertido en Optimus Prime, haciéndome sentir a salvo de nuevo. Pero 2 semanas después de mi cumpleaños, algo muy terrible sucedió. Mi padre estaba haciendo que algunos cuartos de la casa fueran a prueba de sonido para que mi madre pudiera practicar tocando su violín, y mientras todos los trabajadores estaban en casa, el walkie-talkie de mi padre se perdió. Se había esfumado por completo. Lloré por bastante tiempo después de eso, a pesar de que ya era un muchacho. Solo que me había divertido tanto, bromeando con mi padre, que me entristecía que no fuéramos a recuperar esa diversión. Me dijo que nos compraría un par de nuevo más adelante, pero no me hizo sentir para nada mejor. Otro día, pasó algo muy extraño. Me encontraba en la habitación jugando con los Transformers que mis padres me habían dado por mi cumpleaños, cuando escuché que mi walkie-talkie estaba pitando debajo de la cama. Ese tipo de pitido que hacen cuando alguien está tratando de hacer contacto contigo. Había guardado mi walkie-talkie debajo de la cama después de que se perdió el de mi papá, pero solté rápidamente a Bumblebee y a Megatron para recogerlo. Pulsé el botón del costado y escuché la voz de un niño, probablemente de mi edad, que sonaba muy preocupado. Necesito ayuda. Por favor, ven a ayudarme. Dijo. Sonaba como un cachorro herido. ¿Qué tipo de ayuda necesitas? Pregunté nervioso. En ese momento, no me sentía como Bumblebee. Él siguió haciendo unos sollozos acallados, como si estuviera gravemente herido. Ayer, el monstruo se llevó mi brazo. Se llevó mi pierna la semana pasada, cuando traté de escapar. ¿En dónde estás? ¿En dónde encontraste mi walkie-talkie? No lo sé. Aquí está muy oscuro y tengo mucho miedo. Quiero a mi mamá. Quiero a mi papá. Ahora me estaba asustando bastante. ¿En dónde estás? No lo sé. El monstruo me sacó de mi casa y me puso aquí. Usa una máscara blanca y tiene un gran cuchillo. Creo que me moriré si no voy al doctor. Oh no, allí viene. El walkie-talkie dejó de transmitir. El niño debió haber quitado el dedo del botón. Eso no se hace. No volví a escuchar a ese niño. Me pareció una broma muy tonta y de mal gusto. Pero mantuve el walkie-talkie conmigo, solo en caso de que volviera a llamar. Me sentía preocupado por él. Una semana después, el walkie-talkie comenzó a pitar y presioné el botón del costado con un dedo tembloroso. Bumblebee, aquí Optimus. Era la voz de mi padre y estaba llena de alegría. ¿Adivina quién acaba de encontrar el walkie-talkie? Lloré por la emoción. Mi papá estaba sonriendo de oreja a oreja cuando entró a la habitación, sosteniendo el walkie-talkie orgullosamente y dándole unos toquecitos como para asegurarse de que estuviera en óptimas condiciones. Por supuesto, corrí hacia él y lo abracé. ¿En dónde lo encontraste? Ah, no te preocupes.
Solo estaba tirado en el sótano. Se me debió de haber caído en el bolsillo la última vez que estuve ahí. ¡Qué torpe fui! Entre risas, le di un fuerte abrazo, el cual me correspondió. Después de eso, acercó sus labios a mi oído y me preguntó: Hijo, nadie te habló por el walkie-talkie aparte de mí, ¿verdad? Me mantuve en silencio por un momento, y estando seguro, le dije que no. ¿Y qué más da? Si tengo el mejor papá del mundo.